La Báscula, el peso de las ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya en La Báscula, el peso de las ideas, por mucho la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. El día de hoy, como todos los lunes, nos acompaña mi amigo el doctor Javier Hurtado. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bien. Bien, pues escuchando a De Ramones, vamos a arrancar esta semana con dos temas que terminaron la semana pasada o que todavía están desarrollándose, y uno que nos sorprendió el día de hoy. Desde la semana pasada, después de la glosa ciudadana, primero fue el informe, después la glosa ciudadana, y empezó el jueves la glosa legislativa, que es un evento mucho más tradicional, que quisiera que me ayudara el doctor a platicarnos un poco desde cuándo hay glosas, de qué se trata la glosa, cuál es el objetivo de la glosa, un poco alcanzar a entender de qué es lo que estamos hablando. En el bloque 2 y 3 quisiera analizar con él pues las glosas que van hasta ahorita, qué es lo que ha pasado y qué son los aprendizajes que podemos tener en estas dos glosas, o en estos 2 días de glosa que han pasado. Y finalmente quisiera analizar una figura que se ve poco en México por el sistema que tenemos, que es el sistema del veto. El veto, veto con B chica, que lo que trata, o es una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo, el gobernador o el presidente de la República, para vetar algunos proyectos que el Poder Legislativo le manda para su publicación. Llegaremos a ese último bloque, pero Doc, en este primer bloque, que como sabes es corto, sí, ayúdanos a entender un poquito este asunto de las glosas, o la glosa, cómo nace y en dónde está contemplado, y cuál es el objetivo final de tener una glosa de los informes en México. Bueno, mira, esta figura de las glosas, que habrá que decirlo, la palabrita me parece que no es la más apropiada. No es muy buena, porque glosar, o bueno, que sea desglosar, sí. Glosar, la glosa es hacer inteligible o explicar un texto oscuro y confuso. Uh-huh. Así lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Sí. Entonces, bueno, no creo que sea ese el término más apropiado. Yo creo que más bien sería análisis y comentarios del informe presentado por el Ejecutivo del Estado, pero lo sintetizan en la palabra glosa. Bien, esto tiene como objetivo, como finalidad, Sergio y estimable auditorio, pues que de alguna manera, en principio, el Poder Legislativo emita o realice un pronunciamiento lo más fundamentado posible sobre el informe que recibió y que le entregó el Ejecutivo, ya sea gobernador o presidente de la República. Entonces, para esos efectos, comparecen o participan los secretarios del Poder Ejecutivo ante comisiones, y las comisiones les formulan preguntas o marcan alguna duda o inquietud o hasta un posicionamiento. Entonces, insisto, la razón de ser de la glosa en principio es, ayudarle un poco al Poder Legislativo para que realice después en pleno, en sesión de pleno, su posicionamiento respecto del documento que le envió el gobernador, en donde manifiesta un informe del estado que guarda la administración pública. Podemos entender también nosotros que esto de las glosas forma parte también de los mecanismos de relación o de colaboración o entendimiento entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, y que de alguna manera podrá interpretarse también en cierta forma como un instrumento de vigilancia y de control del Legislativo sobre el Ejecutivo. Sin embargo, bueno, yo creo que sí es importante mencionar que, dada la naturaleza de nuestro sistema de gobierno, que es un sistema presidencial con poderes separados, independientes uno del otro, y ambos producto del voto popular, entonces en esencia, en realidad, en esencia, pues es un ejercicio infructuoso del cual no se va a derivar nada, como tampoco del hecho de que el Ejecutivo entregue un informe. ¿Por qué? Porque el Legislativo no podrá emitir ninguna valoración o moción de censura, ni sanción, mucho menos, al Ejecutivo ni a sus secretarios por su desempeño, porque no están capacitados para hacerlo. Nada que tenga una vinculación legal, no, al final de cuentas. Nada. O sea, en los sistemas parlamentarios sí procede eso, y eso tiene mucho sentido. O sea, si el Parlamento censura o reprueba o cuestiona
al desempeño del primer ministro, de algún ministro, pues es el cese fulminante, ¿no? Pero en un sistema presidencial realmente, pues esto no deriva en nada, pues. Digamos que es una atención que le corre el Ejecutivo al Legislativo en los hechos, sí, cuando debería ser parte de la facultad de control que tiene el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. Le corre la atención, va, lo escucha, le pregunta una cosa y le responde lo que él quiere, y a partir de ahí no pasa nada. No, porque no puede pasar nada, porque no puede emitir ni siquiera una valoración, o sea, no puede, si cuestiona el desempeño del Ejecutivo de algún secretario, de eso no se deriva absolutamente nada. Ahora, lo que sí sucede es que los diputados, miembros de las comisiones, sean del partido que sea, cuando les toca hacer oposición, utilizan ese espacio para cuestionar, atacar y tener una parte de un show mediático que le permita elevar su perfil y al mismo tiempo hacer sentir que efectivamente no son paleros del régimen. Sí, claro, en ese sentido habrá que señalar que las glosas también para lo que sirve, sobre todo en un año político electoral como este, pues es un poco también para marcar posicionamiento y para que, digamos, un poco el legislativo y los diferentes grupos parlamentarios del legislativo como que le estén mandando un mensaje al ejecutivo en el sentido de decirle, mira, estamos vigilando esto y no estamos muy de acuerdo con esto, para que en no un te momento podemos dado, hacer nada, exacto, pero te lo decimos. Te lo decimos para que en un momento dado tomes en cuenta esto en las diferentes y futuras negociaciones que tengamos, ya sea en materia presupuestal, cuando nosotros te pedimos presupuesto para el Poder Legislativo y para aprobar tu propio presupuesto de egresos, como también en materia legislativa para aprobar las iniciativas que manda el Ejecutivo, como también para que el Ejecutivo publique los decretos que le manda el Legislativo. Entonces es un mecanismo como de acercamientos, digamos, como de esos semblanteos que se hacen los boxeadores, ¿no? Un juego así como de fintas en donde se marca un poco un posicionamiento para ver qué tan rápidos están tus reflejos, ¿no? Sí, y bueno, a final de cuentas, como dices, no tiene ningún efecto legal. No hay ninguna consecuencia política sobre esa situación. Entonces los secretarios terminan tratando de cumplir con el requisito, ¿sí? Asisten, dan su posicionamiento, escuchan, aguantan, cuando no aguantan es mal visto, cuando hay una confrontación porque están yendo a casa del legislativo, y bueno, pues vamos a ver, si te parece bien, en el siguiente bloque, un poco qué han sido las glosas en estos, sobre todo tomando en cuenta este punto que creo que es el central que acabas de mencionar. Estamos en un año electoral. Esta glosa es una glosa netamente con tintes electorales. Así es. Regresamos entonces a la báscula del peso de las ideas, 3641, todavía no se aprendo, 7414, 3640-2131, @1070 noticias y @S Ramírez Robles, nuestros medios de comunicación. Comuníquese con nosotros, por favor. Regresamos a analizar la glosa en sus diferentes apariciones del jueves hasta la fecha. Gracias. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas. Y bueno, doctor, estoy con el doctor Javier Hurtado y estamos hablando de la glosa legislativa. Doctor, primero, dame alguna opinión en torno al formato de la glosa. Sí, mira, yo tuve ocasión de presenciarlo en esta ocasión, este año, el jueves pasado, también hace un año, y veo que el formato es el mismo. Y desde mi punto de vista y de manera respetuosa, pues a mí me parece que el formato estaba mal planteado. ¿Por qué? Porque si estábamos diciendo nosotros que la glosa lo que trata es de explicar, de hacer inteligible un texto oscuro o confuso, entonces yo considero que el formato debe de ser que el representante del Ejecutivo, es decir, el secretario, inicie con un discurso y les explica lo que la dependencia a su cargo, de la parte que le corresponde del informe del gobernador, está realizando. Y entonces, después de eso, pues que los señores diputados hagan preguntas o marquen su posicionamiento. Y entonces está al revés la cosa. Entonces se empieza
con los posicionamientos de los diputados y las preguntas de los diputados. Sí, asumiendo que el texto que se les entregó o que parten del texto que se les entregó, cuando realmente ese texto pues carece de la explicación apropiada. Así es, ¿no? Y además decirte otra cuestión, los diputados en verdad preguntan de todo. Entonces yo pienso que debe haber un acotamiento en el sentido de que se diga, pues usted, si estamos teniendo la presencia del secretario general de gobierno, pues pregúntele y cuestiónele exclusivamente acerca de sus atribuciones que da la ley orgánica, pero no le pregunte de empleo, no le pregunte de cosas de seguridad pública, no le pregunte de cosas de turismo, por decir algo, o de inversión, pues eso no es competencia de él y sería estarse metiendo en otro campo de otra dependencia y me parece que no sería lo correcto. Entonces, yo considero que lo que se debe de hacer es modificar ese formato para que se inicie con una explicación o discurso del secretario, después los diputados le puedan preguntar sobre lo que escucharon o sobre lo que tiene que ver con el desempeño de sus responsabilidades de acuerdo con la ley, pero no que le pregunten de todo, hasta de la inmortalidad del cangrejo. Claro. Y en verdad, digamos, pues es que entonces en cualquier rato de esos cualquier persona se puede ver mal, porque tú no estás obligado a saber todo de todo. Sí, y ahí es donde existe esta válvula de escape en la cual el secretario puede decir, ese dato se lo hago llegar por escrito después, en los próximos 24, 48 horas, para esos casos. Sin embargo, pues ya lo hizo quedar como que no traía el dato, ¿no? Así es, entonces, bueno, pues yo sí creo que no ayuda al debate, no ayuda a entender lo que hay detrás del documento. Yo pienso que podría ser más rico, como te digo, quizá en ese formato, ¿no? Porque se le da oportunidad, pues por decencia, por decoro, pues si tú tienes un invitado, pues atiéndelo bien, ¿no? Bueno, igual en otros países del mundo se mandan las preguntas con anticipación. Es la famosa pregunta parlamentaria. Exactamente. Pues, o mándenlas con anticipación. Se mandan con anticipación y entonces ya, a ver, me hicieron llegar estas preguntas, se las respondo de entrada y tiene oportunidad de dar un posicionamiento estratégico, político y al mismo tiempo responder las inquietudes claro. Y ya después entrar al debate, ¿no? Claro. Pero sí el formato podría ayudar ahí. Vámonos caso por caso. Primero comparecieron el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, y quien se hizo acompañar del jefe de gabinete, Alberto Lamas. Básicamente lo que dijo o de lo que fue cuestionado fue de la inseguridad, de la violencia, cosa que le debería tocar más al fiscal. Al fiscal, así es. Pero él fue cuestionado por ese tema y respondió, creo, de manera muy clara, diciendo las elecciones están garantizadas, de que vamos a tener una elección en paz, no vamos a tener ese problema, ¿no? Y salió medianamente bien librado, mientras el jefe de gabinete se le cuestionó una supuesta opacidad del gasto de su oficina. Y bueno, lo que respondió es, a ver, ustedes están buscando una oficina de reciente creación, la jefatura de gabinete, pero todo está en como se llamaba la oficina anterior, que se llamaban oficinas auxiliares. Y ahí se acabó el debate. Ajá. ¿No? Así es, sí. Yo creo que el secretario general de gobierno creo que salió bien, hizo un buen desempeño, marcó un mensaje que me parece a mí destacable, pues muy, muy importante, lo habla en el sentido de que está él trabajando, es decir, con toda intensidad todos los días y todas las horas, con el objetivo de construir un clima de entendimiento, de acuerdo y de paz entre los diferentes partidos políticos con miras al proceso electoral, y también para que haya seguridad en las elecciones y no vaya a suscitarse ningún acontecimiento que pueda alterar el desarrollo de las elecciones. A mí me parece que eso es importante, ¿no? Y le preguntaron también acerca de que si se estaba investigando como producto de este blindaje que se ha planteado en materia electoral, de que se está investigando a algún candidato. Entonces él contestó, y lo cual me parece muy correcto, dijo que dos partidos políticos le habían pedido que investigara candidatos, no dijo cuántos, y dijo, y no le puedo decir qué partidos políticos fueron. Claro. Pues me parece muy correcto eso. No, aparte estaría violando las garantías de los candidatos. No, olvídate, no. Si hubiera todo. Pero sin embargo sí dijo, dos fuerzas políticas nos han pedido nos han solicitado investigar una lista de sus candidatos, pero no puedo yo ahorita decirle ni quiénes se tratan, qué partidos políticos son. Pues a mí me parece muy bien. Pero eso significa pues que sí hay ese acuerdo en esa mesa político-electoral que ha establecido el secretario general de gobierno
con los partidos políticos con miras al proceso electoral, entonces parece ser que se están entendiendo y está funcionando, porque si hay confianza de parte de los partidos, de los actores, de decirle a la autoridad, oiga autoridad, denos información, ¿tiene usted alguna información respecto a estos casos? Denos, la compartan. El que sí respondió fue el fiscal. Ese sí respondió. El mismo día, un poco más tarde, en su comparecencia, y dijo que estaban investigando a 40 candidatos. 40, y también dijo, no puedo decir nombres. Pero bueno, el mensaje que está mandando es, estamos tomando cartas en el asunto, vamos a hacer todo lo que está al alcance de nuestra mano por petición de los partidos, que no llegue cualquier pillo a una candidatura, los vamos a investigar, Creo que el mensaje fue bien recibido. Este mensaje fue bien recibido por las fuerzas políticas. ¿Tú estabas ahí? ¿Cómo lo viste? Sí, me pareció bien. Yo estaba en la comparecencia del señor secretario general de gobierno. Sí, me pareció bien. A mí me parece que finalmente, a mí la impresión que me dio es que fue una sesión, un diálogo muy respetuoso y decente entre ambas partes. Sí. Porque no obstante que, digamos, hubo algunas preguntas, así como la diputada Celia Fausto, oiga, y contésteme, y oiga, me sale debiendo. Bueno, el señor secretario general de gobierno se mantuvo muy ecuánime, muy respetuoso, sí, porque ni siquiera bromeó, sí. Entonces, porque se podía prestar para broma la actitud de la diputada Celia Fausto. No, sin embargo, hasta le dio la cita para la gente al otro día dijo, a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana de Temacapulín. Temacapulín le dijo pidió una cita y aprovechando la situación, era difícil que se la negaran, inmediatamente le dijo, mañana nos vemos a las 11 y lo recibió, ¿no? Ahora mira, Sergio, si me permites, con relación a esto de investigar candidatos, estaba pensando, ahorita me recuerdo, y bueno, yo quisiera compartirle a los dirigentes de los partidos políticos, a lo mejor no saben, como dice el dicho, el adagio popular, dice, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Señores, por favor, ahí en el Poder Judicial del Estado de Jalisco hay una oficina, ¿sí? Hay una agencia que creo que por 100 pesos que tú vas y pagas, tú llegas y dices, oiga, me da por favor el expediente de esta persona. Entonces ellos se meten ahí inmediatamente y te dicen todas las demandas en que esa persona ha estado involucrada, ya sea como demandado o como demandante, ¿sí? O sea, que él presentó demandas contra otro o que a él lo demandaron. Ahí vienen divorcios, fraudes, que no pagó la renta, no pagó la renta, etcétera. Claro. Entonces yo ahí me puedo enterar rápidamente de qué fichita es la que con el que estoy hablando. Bueno, de algunas de las cosas, ¿no? Claro, tú puedes entrar a mayor detalle, claro. Te dicen, de esto le interesa algún otro expediente, claro. Pues pagas otra cuota y te abren el expediente. Eso en lo judicial. Falta ver, y si quieres lo tocamos en el siguiente bloque, lo extrajudicial. Así es. Lo que todavía no llega a tribunales. Pero creo que te digo, eso es muy sencillo y digamos, lo puede hacer cualquier partido. ¿Tiene alguna duda, alguna sospecha? Voy y pregunto ahí a ver cuántas veces lo han demandado porque no pagó la renta o qué hizo, ¿no? Sí, vamos a regresar, tenemos que irnos a una pausa, regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. Estoy con el doctor Javier Hurtado. Doctor, vámonos con los tres glosas más en la que asistió el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, donde pues básicamente se le comentó que este primer lugar que obtuvo Jalisco como el estado más transparente en materia presupuestal, que lo había obtenido con una calificación de 96 rubros de 100, pero que los 4 que no se habían calificado eran rubros muy importantes. Pero bueno, pues sin embargo, sí eres el primer lugar en el país, ¿no? Pues sin embargo, tienes el 96 y nadie más tiene el 96. Exacto, y pasaste de la casi opacidad completa a ser el primer lugar en el país. Yo creo que ahí salió muy bien librado el secretario de Planeación, Administración y Finanzas en ese tema. Un tema, creo, importante, el que comentó el secretario de Educación, en la suya, cuando habló de que creo que va a ser un tema que le va a cambiar la educación, el rostro a la educación en Jalisco, que es este examen único de acceso al bachillerato. ¿Cómo lo ves? Pues a mí me parece muy bueno para resolver de alguna manera
esa gran porcentaje de rechazados que hay de los que quieren entrar a la Universidad de Guadalajara, y que muchas veces esto se debe por falta de información, Sergio, porque muchos jóvenes, muchas familias piensan que la única alternativa y la única opción que existe es entrar a una prepa de la UDG, y el gratuita. que no entra a una prepa de la UDG gratuita, entonces ya no hay más opciones. Sí, piensan que la única alternativa gratuita es la UDG. Pero es que hay muchísimas. No, pues está el CONALEP, está el CECITEC, están todos los centros técnicos, universitarios técnicos, ahora se llaman Mario Molina. Todos los centros universitarios, todas las universidades tecnológicas. Tecnológicas. Entonces, pues a mí me parece que esto es muy bueno porque, mira, si la memoria no me falla, deben de ser alrededor de un 30% en bachillerato de los aspirantes a entrar al bachillerato que no logran entrar. Y en licenciatura, que es otro asunto, no estamos considerándolo, es el 50%. Es más grave, más grave en licenciatura. Pero entonces, para este 30% aproximadamente de los que hacen trámites para entrar al bachillerato y no logran entrar, pues tener esas alternativas, estas salidas, estas soluciones, pues a mí me parece muy bueno, porque además déjame decirte algo también, Sergio, es que el Estado de Jalisco tiene que trabajar fuerte con la finalidad, hay una reforma constitucional, el tercero constitucional, y hay un transitorio que habla de la cobertura total en materia de educación media superior. Y se plantea un plazo, creo que para el 2016, es decir, el año que entra, el transitorio de esa reforma habla de que debe estar cubierta la cobertura al menos del 80%, ¿sí? Y si no mal recuerdo, en el 2018 la cobertura total. Claro, cobertura total en el sentido de que los que ingresan y pasan, entren, ¿verdad? Pero pues obviamente tú no puedes meter a estudiar preparatoria a una persona que no terminó la secundaria o que no tiene las aptitudes para poder entrar a ese nivel de estudios, ¿no? Pero la idea es de que quienes estén en aptitud, pasaron el examen, no se queden fuera porque no hay lugar. Entonces ya hay una obligación constitucional de que todos los estados en toda la República deben de brindar y proporcionar cobertura educativa total en bachillerato, en la educación media superior, y se plantea para el año que entra el 80% al menos como primer meta, y posteriormente pues a llegar al 100%. Entonces eso requiere una inversión enorme, ¿eh? Aquí uno de los temas es esta buena colaboración que está teniendo la Universidad de Guadalajara con el gobierno del estado después de 12 años de rompimiento, por lo menos 6. Por lo menos, sí. Por lo menos 6 de rompimiento, claro. Está llevando este tipo de acciones, ¿no? La Secretaría de Educación y la Universidad de Guadalajara trabajando muy de la mano en beneficio de los estudiantes a final de cuentas, ¿no? Yo creo que eso es bueno, es positivo. También habrá que reconocer pues la labor de la Universidad de Guadalajara, la cobertura que tiene, prácticamente hay una preparatoria en todos los municipios de Jalisco, pero sin embargo, no obstante eso, no se dan abasto. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto que el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara unan esfuerzos para tratar de dar la mayor cobertura posible a la juventud de Jalisco. Vámonos a otra comparecencia, doctor. Comparecieron el secretario de Desarrollo Económico, el secretario del Trabajo y el secretario de Turismo. Planteaba, o bueno, se centró este tema en decir, mientras había críticas de que no teníamos un modelo de desarrollo económico, que había pobreza, etcétera, pues la respuesta era que teníamos 66,000 empleos, que es una cifra récord estamos todavía, nuestro punto de equilibrio deberían ser 75,000 empleos anuales. Se habla de 80,000. 80,000. Pero estamos muy, es la primera vez que se llega. Que se logra que se logra esta cantidad. Estamos a 14,000. A 14,000. Que es un déficit, sí, pero bueno, es un déficit porque deberían ser 80,000 cada año. Desde hace 20 años. Sí, ¿no? sí. Pero este año se lograron, entonces pues tuvo argumentos el secretario de Desarrollo Económico para decir, bueno, aquí están estos. Pero fíjate que les hacían un comentario, creo que el diputado Alberto Esquer les decía, a ver, ustedes son las secretarías más importantes, ¿no? Ustedes son las que generan el trabajo o las condiciones para el trabajo, y tienen menos presupuesto de lo que tienen un solo programa social, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo los secretarios dijeron, bueno, pues que era complementario y que parte de los programas sociales, como los bienevales, como las mochilas, etcétera, etcétera, ellos formaban parte de eran parte de este proceso integral de desarrollo económico. Sí, a mí me parece que, pues obviamente
falta por hacer, ¿no?, en materia de desarrollo económico para que Jalisco recupere los lugares que lamentablemente había perdido, sobre todo en materia de competitividad y también en lo que respecta a la creación de empleos, y habrá que decirlo también, la inversión extranjera directa, que todavía estamos nosotros en una situación en donde se demuestra el centralismo que prevalece en el país, porque cerca del 60% de toda la inversión extranjera directa que llega a México la capta el Distrito Federal. Sí. Entonces, porque ahí tienen los headquarters, los centros de control. Así es. El domicilio fiscal el RFC de las grandes empresas del país está ahí en el está DF. en el DF. Entonces ellos terminan captándola aunque no llegue ahí la inversión. Ahí entra la cuenta que tiene en el DF, aunque se vaya a Saltillo y se vaya a Jalisco y se vaya a otros lados donde están las fábricas, ¿no? Sí, entonces yo creo que no obstante esto, el trabajo realizado pues es bueno. En materia de turismo, pues me parece también a mí importante. Sí. El estado de Jalisco a través de Puerto Vallarta es el segundo destino turístico del país, con mayor número de turistas que se reciben en todo México, después de Cancún. Sí. Y eso es muy bueno. Sí. Entonces creo que se están haciendo bien las cosas. Y se levantó después del asunto de la influenza, que realmente dejó tumbado en la lona Vallarta, logró levantarse en 2 años, y entre el turismo social, el turismo extranjero, el turismo del interior de la República, realmente Vallarta está lleno todo el año. Sí, claro, ya no tardan en llegar ahorita los Spring Breakers. Los Spring Breakers, sí, ya a hacer sus relajos. Sí, ya no tardan en llegar. Ya no tardan. Otro punto que me pareció interesante fue en la comparecencia de la doctora Miriam Bachés. La cuestionaron en torno a los apoyos a los creadores jaliscienses, y ella decía que han intentado vencer la percepción de que a los creadores que se les apoyaba eran a los amigos del secretario en turno, ¿no? Que se crearon comités y que con toda transparencia se están haciendo esto, y creo que quedaron satisfechos los legisladores en torno a este punto. Yo creo que, pues, qué bueno, ¿no? Había problemas ahí con el Consejo Estatal, ¿no?, para la Cultura y las Artes, había ciertas inconformidades, pero parece que ya se están entendiendo. Yo sí quisiera en este aspecto, Sergio, mencionar, me imagino yo que es Cultura quien le corresponde, pero yo sí quisiera señalar que hace falta, ojalá, si no hay presupuesto, pues ojalá que en algún momento, en algún día le puedan dotar de presupuesto, porque hace falta un programa en Jalisco de publicaciones oficiales. Es lamentable la situación que estamos en la verdadera austeridad en ese sentido. No se publica nada, pero no porque no haya que publicar, porque no se quiere publicar o porque no se tiene el dinero para publicar. Y yo quiero señalar esto poniendo, digamos, en comparación, por ejemplo, la labor importante que en esta materia se realizaba durante otros gobiernos priistas, quienes vinieron a dar una situación de desdén, de desprecio por el asunto de la cultura y de las publicaciones, de la edición de libros, de obras de jaliscienses, pues fueron los gobiernos panistas. Pero ahorita estamos como con esa inercia, pues como aquellos no hicieron nada, pues tampoco hay que hacer nada, o con que hagamos poquito y hacemos más que ellos. No, pero la idea es volver al empuje que tenía esta labor editorial, por ejemplo, en la época de don Flavio Romero de Velasco o de don Alberto Orozco Romero, por mencionar algunos casos. Incluso los ayuntamientos, el ayuntamiento de Guadalajara durante la época en que fue gobernado por don Gabriel Covarrubias Ibarra, publicó una serie de libros bellísimos y de gran importancia, y hoy nadie publica, pero no es porque los jaliscienses no tengan nada que publicar, nadie les quiere publicar porque no hay dinero para publicar. Entonces yo sí llamaría la atención en ese sentido. Ojalá que la doctora Miriam Bachés haga algo para que se desarrolle un programa de publicaciones en Jalisco. Hasta donde se está ya preparándose este año, que se aumentó sustancialmente el presupuesto, debe haber este proyecto ya. Pero bueno, dejamos las glosas. Correcto. Y vámonos al siguiente bloque. Quisiera que habláramos del veto. ¿Cómo no? Esta figura poco usada, pero muy importante para los sistemas republicanos como el nuestro. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. La Báscula, el peso de las ideas.
La Báscula, el peso de las ideas en este último bloque. Doctor, vamos a aprovechar una figura que hoy se hizo noticia. Hace como 15 días, 3 semanas más o menos, el Congreso del Estado aprobó una ley en la que, entre otras cosas, una modificación a la ley de adquisiciones para el año 2015, en la cual, entre otras cosas, se obligaba a que de las compras gubernamentales, por lo menos el 51% fueran hechas a empresarios jaliscienses. Metió la mano la Comisión Federal de Competencia Económica a nivel nacional, hizo una serie de comentarios y dijo, oigan, pues si hacen eso, van a tener un asunto violatorio de tratados, van a fomentar no la calidad ni el precio, sino la oriundez. La oriundez, exactamente, el chauvinismo. Entonces, el gobernador veta esta ley que fue aprobada por el Congreso. ¿En qué consiste el veto? En México consiste en la no publicación y en el regreso. O sea, si bien no hay ninguna figura que diga el gobernador o el presidente de la República podrá vetar, consiste en que cuando se la mandan para publicación y no está de acuerdo, la regresa con observaciones para que sean atendidas en el legislativo. Esta es una figura que hace no recuerdo yo que se haya hecho hace mucho en Jalisco, pero a nivel federal le hizo el presidente Calderón 2 o 3 veces. Pero es una figura que tal pareciera que se va a empezar a usar más cada vez, ¿no? Sí, mira, el veto, que es realizar observaciones, o sea, la Constitución no dice la palabra veto, ni a nivel federal, ni a nivel local, sino que dice, se llama, el gobernador tendrá facultades para realizar observaciones a los proyectos de ley o decretos que le envía el Poder Legislativo para su publicación. Entonces son observaciones las que hace. Bien, el veto, hay que señalarlo, no es la anulación ni la eliminación de una ley, es simple y sencillamente la suspensión de su entrada en vigor, nada más. No la está anulando ni la está abrogando, nada, es una suspensión de su entrada en vigor, fundamentado en ¿qué? En las observaciones que hace el gobernador, que tiene derecho a que sean atendidas y dictaminadas por el Congreso, porque él no las veta. Sí. Digo, no la publica, porque no está de acuerdo con eso. Ahora bien, hay que señalar una cuestión. En México, y en nuestro sistema existen diferentes tipos de veto. Ya que hablabas del veto de bolsillo, existe el veto total, el veto parcial y el veto de bolsillo, y el que yo llamo el veto de bolsillo a la mexicana. Ese es otro, eso es una creación cultural mexicana y de Jalisco, ¿sí? Pero vamos a referirnos rápidamente. Veto total. El veto total, que es el que existe, ¿sí?, es que si tú no estás de acuerdo con una palabra o una frase o un artículo, tienes que dejar de publicar toda la ley y devolverla toda la ley. No se vale que tú nomás publiques todo lo que estás de acuerdo y devuelvas con lo que no estás de acuerdo. Eso sería el veto parcial. El veto parcial es un poderoso instrumento en favor de los ejecutivos, y en algunos países, como en el mismo Estados Unidos, está conceptualizado como que altera el equilibrio de poderes previsto por los padres fundadores de la nación norteamericana, porque le da instrumentos de más al ejecutivo y no tiene que desgastarse mucho. O sea, es muy cómodo para un ejecutivo decir, mira, yo no estoy de acuerdo con este artículo, pero voy a publicar todo lo demás. Claro. Cosa como que sí está medio manchado. Entonces, el costo político que tiene que hacer el Ejecutivo es dejar de publicar toda la ley, ¿sí? Aunque esté de acuerdo por una palabra. Por una sola palabra tengo que dejar de publicar toda la ley. Bueno, y el veto de bolsillo es el que se utiliza, como dice su nombre, bolsillo, porque se la guardan aquí la ley, cuando un Congreso suspende su periodo ordinario de sesiones. Entonces la contabilidad de los días a que el gobernador o el Ejecutivo tiene para hacer observaciones, que en este caso nuestro es de 8 días, entonces se suspende y la contabilidad empieza hasta que reanuda el periodo ordinario de sesiones. ¿Por qué? Porque se entiende que no está reunido el Congreso, y entonces ¿a quién se lo devuelvo? Si no están, ¿sí? Sí. ¿A quién se lo devuelvo? ¿A las secretarias o qué? No, yo tengo que devolver a los diputados. Sí. Pero si no están los diputados, pues entonces no cuentan los días. Entonces ese es el famoso veto de bolsillo, que también lo utilizan a veces los ejecutivos. Y en nuestro caso, te decía yo, tanto a nivel federal como a nivel local, el famoso veto de bolsillo a la mexicana, déjame decirte que ya no existe el veto de bolsillo a nivel federal, no. Fue modificado y ya hay un plazo indefectible en el cual
el presidente, si no lo devuelve una ley con observaciones, entonces el presidente de la Cámara puede ordenar la publicación de esa ley a los 40 días que hayan transcurrido. En el caso de nosotros es una cosa más o menos similar, y el veto de bolsillo a la mexicana que yo le digo consiste en que un ejecutivo ni devuelve la ley con observaciones, pero tampoco la publica. La congela. La congela. La guarda. La guarda. Entonces, ¿eso por qué es? Eso es porque en México resulta, Sergio, que ni el presidente ni los gobernadores son responsables por violaciones a la Constitución, y eso es violar la Constitución. Ellos se ríen y se carcajean. El presidente de la República ha dejado de publicar ley y tampoco les regresa. Y el caso de los gobernadores de los estados es lo mismo. Pasó con la ley de víctimas casi 3 años. Sí, yo me acuerdo que una vez un secretario general de gobierno aquí en Jalisco le preguntaron, oiga, ¿por qué no se publica la ley del notariado? ¿Y sabes qué contestó? Dijo, porque no existen condiciones políticas para hacerlo. En cuanto las haya, la vamos a publicar. Entonces uno se pregunta y dice, ¿y cuáles son esas condiciones políticas? O sea, los notarios estaban a punto de levantarse en armas. Yo creo, no sé, pero la Constitución no dice eso, o sea, eso no dice. Entonces eso de guardarla y publicarla cuando se le pegue la gana a un ejecutivo es lo que yo llamo el veto de bolsillo a la mexicana. La guarda, no la devuelve con observaciones, simplemente no la publica porque no existen condiciones políticas para publicarla. Entonces eso es completamente indebido. Eso es una violación a la Constitución. Claro. Pero insisto, en México ni el presidente de la República ni los gobernadores son responsables políticamente por violar la Constitución. Yo creo que hay que estar muy atentos en este asunto del veto específicamente de esta ley, porque los hay que darle seguimiento. Estaban muy contentos de que les iban a comprar a ellos el 51%, independientemente de que no tuvieran la calidad, no tuvieran el precio. El hecho de ser jaliscienses les iba a dar el 51% claro. de muchas cosas. Ahí es donde nos recordaron que estamos en una federación, que los tratados internacionales se firman para todos los estados y que todos debemos de estarlo. Y si bien fue nada más una serie de recomendaciones, sí quedaría claro que podrían haberse violado los derechos de terceros mexicanos, terceros internacionales, claro. que pudieran competir para las compras de gobierno. Sí, y fíjate que tengo entendido, Sergio, que incluso una Cámara Nacional, creo que la CONCAMIN también entró. Los que estaban de plácemes aquí eran los locales, sí, claro. Los locales, ¿no? Pues era un regalote, pero entró también las cámaras nacionales porque afectaba a sus agremiados de otros estados, ¿verdad? Entonces las propias cámaras nacionales entraron a cuestionar. Y aquí estas observaciones o veto que realizó el gobernador ejecutivo del estado, pues demuestra sensibilidad política, porque a él le corresponde hacerlo. Precisamente por eso la Constitución da esas atribuciones al Ejecutivo para que suspenda la entrada en vigor de esa ley, y el Congreso tendrá que dictaminar si son procedentes o no. Quiero aclarar, ya casi para terminar, que el Ejecutivo está en todo el derecho de devolver al Legislativo, tanto a nivel federal como local, una ley. Y si el Legislativo la reaprueba por las 2/3 partes, el Ejecutivo está obligado a publicarla, aunque no esté de acuerdo. Aunque no esté de acuerdo. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Y ahí, bueno, si eso llegara a pasar, pues es materia de, bueno, no hay números para que pase, pero si llegara a pasar, pues cualquiera que se ampare contra esa ley antes de su publicación va a echarla abajo porque realmente está violando todos los acuerdos internacionales. Así es, ¿no? Entonces pues hay que estar al pendiente de qué es lo que pasa. El asunto es que nosotros no tenemos una cultura del veto, Sergio. Los norteamericanos tienen una cultura del veto muy arraigada. ¿Por qué? Porque los norteamericanos, su presidente no tiene facultad de iniciativa de ley en positivo. Él como entra en el proceso legislativo es a través del veto, de la parte negativa, no de la positiva. Y nosotros, por la situación del entendimiento que había en la época del partido hegemónico, muy rara vez se ha utilizado el veto, porque hay un entendimiento y un acuerdo. Entonces, ¿para qué necesitas el veto? Doctor, nos tenemos que ir, muchas gracias. No, al contrario, gracias, muy buenas noches. Esta fue La Báscula, el peso de las ideas, sin duda alguna, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas.